Buenos días de nuevo. Espero que se encuentren todos bien. Em, Vamos a comenzar con la clase de hoy, eh, recordando parte de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos viendo eh, las soluciones al estado líquido ideales, ¿verdad? Y definimos aquellas soluciones al estado líquido que se comportan idealmente como aquellas que cumplían con una serie de características. Esas características eran que una solución o disolución ideal tenía que cumplir con los valores de las funciones de mezcla, delta B de mezcla, delta H de mezcla, delta S de mezcla y delta G de mezcla que habíamos deducido para el caso del comportamiento de mezclas gaseosas ideales, ¿verdad? Y adicionalmente tenían que cumplir con la ley de Raoult, y la ley de Raoult nos decía que la presión parcial de un componente I, ¿verdad? Que está presente en la fase gaseosa en equilibrio con la solución, va a ser igual a el PI0 por la fracción molar del componente I en la disolución, ¿cierto? Después de eso hablamos de la ley de Raoult, que cumplía con una linealidad para las presiones parciales, ¿verdad? De dos componentes, como en este caso la presión parcial de A y presión parcial de B, ambas son lineales, como también es lineal la presión total de la fase gaseosa en equilibrio con la disolución, ¿verdad? Y esto era un gráfico del tipo que estamos viendo en pantalla, cuando uno graficaba presión en función de la fracción molar de uno de los componentes, ¿cierto? Por ser soluciones ideales, nosotros dijimos que era una ley límite, ¿verdad? Y lo que realmente nosotros obteníamos eran desviaciones de la idealidad. Y citamos ahí dos ejemplos, una de una disolución de acetona y cloroformo y la otra de acetona y sulfuro de carbono, donde podíamos ver eh, cómo se presentaban presiones distintas a lo predicho por la ley de Raoult. En una desviación negativa de la ley de Raoult teníamos presiones por debajo de lo que predice la ley de Raoult en todas las composiciones de la disolución, y mientras que cuando teníamos desviaciones positivas tenemos mayores presiones a lo que predice la ley de Raoult en todo el intervalo de composiciones de las disoluciones. Y estas desviaciones nosotros las podíamos expresar en términos de el número de moléculas presentes en la fase gaseosa, que podían ser más o menos que lo que predice la ley de Raoult, ¿cierto? Y esta presencia de más o menos moléculas en la fase gaseosa decía relación con el tipo de interacciones que estaban experimentando. Si una molécula tiene interacciones que no son favorables en el estado de disolución, donde las moléculas tienen un contacto mayor con sus vecinos, ¿verdad? Lo que hacía la molécula era irse a la fase gaseosa, donde no estaba obligado a interactuar con otros tipos de moléculas. Y en ese caso teníamos presiones por sobre lo predicho la ley de Raoult. Mientras que si en disolución tenemos interacciones positivas, las moléculas iban a estar bastante estables en fase de disolución, por lo tanto, el número de moléculas en fase gaseosa iba a ser menor a lo que ha dicho la ley de Raoult y, por lo tanto, la presión iba a ser también menor. Eh, y eso lo explicamos para el caso de acetona y cloroformo, viendo que ahí podíamos tener entre estas moléculas interacciones tipo dipolo-dipolo, mientras que en el caso de acetona y sulfuro de carbono, ahí veíamos que no había interacciones favorables, por lo tanto teníamos presencia, o estábamos en presencia de una desviación positiva a la ley de Raoult, ¿cierto? Ahora, lo que es importante que nosotros notemos en estos gráficos que ya habíamos visto, para lo que eh, nos corresponde seguir viendo, es que, por ejemplo, si nosotros vemos la curva de presión parcial del cloroformo en la mezcla de acetona y cloroformo, vamos a ver que cuando la concentración de cloroformo es alta, vale decir, la fracción molar de cloroformo es alta, la presión parcial del cloroformo se acomoda bastante a lo que predice la ley de Raoult. También lo hace la presión de la acetona.
la presión de acetona, por ejemplo, cuando la fracción molar de acetona tiende a 1, que es el sentido inverso a la fracción molar de cloroformo, ¿verdad? También, cuando la fracción molar de acetona tiende a 1, el comportamiento que presenta la disolución se aproxima bastante a lo que predice la ley de Raoult. Y eso también lo podemos ver en las mezclas de acetona y sulfuro de carbono, ¿verdad? Para el disulfuro de carbono a alta composición de este, y para la acetona también a alta composición de acetona se acerca bastante su comportamiento a la ley de Raoult. Mientras que para cada componente, si bien cuando está concentrado se asemeja bastante su comportamiento a lo predicho en la ley de Raoult, cuando estamos en concentraciones bajas de un componente, ya sea cloroformo, ya sea acetona, la desviación de la ley de Raoult es bastante, y nosotros podríamos trazar una nueva línea recta allí, tangente a la curva experimental, que es la que se muestra con los puntos en el gráfico de la izquierda, ¿cierto? Tanto para el cloroformo como para la acetona. Y ahí vemos que entonces cuando son concentraciones bajas de cloroformo o concentraciones bajas de acetona, el comportamiento experimental que nosotros observamos de las presiones parciales se parece bastante a una nueva línea recta que tiene una pendiente distinta a la ley de Raoult, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer para todos los componentes en todas estas disoluciones, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Henry, ¿verdad? Y la ley de Henry es la que se muestra acá en la figura con los puntos rojos, ¿verdad? Lo que acabamos de decir es que la ley de Raoult, lo que predice la ley de Raoult es la línea punteada azul. El comportamiento experimental es la línea continua negra, y nosotros observamos que en todos los ejemplos anteriores, y se puede generalizar, que cuando la concentración es alta de un componente, por ejemplo aquí en el componente B, la ley de Raoult predice muy bien el comportamiento de comportamiento experimental, mientras que cuando la concentración es baja, nosotros podemos trazar otra nueva línea recta tangente a la curva en esta zona de concentración baja, y eso correspondería a la ley de Henry, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones nosotros somos capaces de decir que cuando la concentración es baja en un componente, este componente va a responder de buena manera a lo que predice la ley de Henry, mientras que cuando la concentración es alta, el componente va a responder de buena manera a lo que he dicho por la ley de Raoult, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la solución es diluida, la fracción molar del componente 2 tiende a 0, por ejemplo, ¿verdad? La presión parcial de 2 es lineal con la fracción molar de 2, pero con una constante de proporcionalidad que difiere a la del vapor de la ley de Raoult. Recuerden que la ley de Raoult me dice que la presión 2, P2, va a ser igual a P2 super 0, que es P2 puro, por fracción molar de 2. Entonces la constante de proporcionalidad ahí es P2 0. Mientras que la ley de Henry me está diciendo que P2 va a ser igual a una constante K2 por la fracción molar de 2, ¿cierto? Entonces K2 y P2 0 son K2 es la pendiente de la ley de Henry, y P2 0 es la pendiente de la ley de Raoult, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una desviación positiva cuando el K2 es mayor que el P2 0, y una desviación negativa cuando el K2 es menor que el P2 0. ¿Ya? Ahora, en una solución, si la solución es ideal, el K2 y el P2 0 son iguales, ¿cierto? Y se cumple lo que dice la ley de Raoult. Pero lo usual es que tengamos una diferencia entre el K2 y el P2 0, porque siempre vamos a tener una pequeña desviación a la idealidad. Ahora, si bien tenemos que la ley de Henry predice de buena manera lo que ocurre a concentraciones bajas, y la ley de Raoult predice de manera aceptable lo que sucede a concentraciones altas, lo que sucede en concentraciones intermedias, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer para predecir ese comportamiento en zona intermedia de concentraciones es hacer un desarrollo del virial, ¿verdad? Y el desarrollo del virial sería de esta manera, ¿verdad? Una presión 2 que va a ser igual a una constante K2 por la fracción molar de 2, más A
una constante por la fracción molar de 2, pero ahora elevado al cuadrado, más B, otra constante, por la fracción molar de 2 al cubo. Entonces voy aumentando la potencia de la fracción molar y de esa manera obtengo un polinomio que me va a ajustar de muy buena manera esta curva en concentraciones intermedias. ¿Bien? Entonces tenemos que la ley de Henry se cumple en soluciones extremadamente diluidas, la ley de Raoult en soluciones concentradas, y para ecuaciones intermedias, o sea, para intervalos de concentración intermedia, tendríamos que hacer algo así como un desarrollo de la ecuación del virial. Esto es muy similar a cuando uno tiene algunos puntos experimentales y quieres ajustarlo a alguna curva. Lo más inmediato que nosotros hacemos generalmente es ajustarlo linealmente, ¿verdad? Y esto nos da una ecuación de la línea recta. Y cuando presenta cierta curvatura los puntos, ¿verdad? El ajuste con la línea recta no es bueno. Y lo que nosotros hacemos es aumentar el orden para el ajuste y vamos desarrollando un polinomio, y de esa manera, mientras más términos de potencia introduzcamos en el polinomio, mejor predicción tenemos o mejor ajuste de los datos. ¿Ya? Entonces, tenemos, además, podemos mostrar, nosotros acabamos de decir que K2 y P2.0 son pendientes son las pendientes de la ley de Henry y de la ley de Raoult, ¿cierto? Y nosotros podríamos demostrar matemáticamente que la razón entre estas dos pendientes está dado por una exponencial de z multiplicado por la diferencia entre las energías de interacción entre moléculas iguales y menos la energía de interacción entre moléculas distintas que están formando la disolución, y todo eso partido por R y por T. Entonces, estas energías 2,2 serían, por ejemplo, las energías acetona-acetona, ¿verdad? Y las energías 1,2 serían las energías acetona-cloroformo, ¿de acuerdo? En las mezclas que habíamos visto anteriormente. Entonces, a eso me refiero y son energías en términos de energías de interacción atractiva. Entonces, cuando las energías atractivas entre moléculas iguales son mayor que las energías atractivas entre moléculas distintas cuando forman la disolución, lo que va a suceder es que las moléculas van a pasar a la fase gaseosa, ¿verdad? Porque no les es cómodo estar con las moléculas de del otro componente, y se genera una desviación positiva. Esa desviación positiva traía como consecuencia que el K2 fuese mayor que el P2.0, ¿cierto? Entonces eso está de acuerdo a lo que nosotros observamos matemáticamente con esta relación. Si las energías atractivas fuesen mayores para las moléculas distintas, vale decir, por ejemplo, acetona y cloroformo, esto sería la exponencial de un número negativo, y eso va a ser menor que 1, y en ese caso el P2.0 va a ser mayor que el K2.0, y eso significa que tenemos desviación negativa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el K2 es mayor que el P2.0, esto es mayor que 1 la razón, y tenemos desviación positiva. Si el Disculpe, K2, perdón, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Si la interacción se produce una desviación negativa, ¿la solución se va a quedar en fase líquida por ser como O sea, favorable? cuando las interacciones entre dos moléculas distintas, por ejemplo, entre la acetona y el cloroformo, son atractivas, esto tendríamos el caso del que la interacción esta atractiva E1,2 sería mayor, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿eso qué significa? Que la acetona va a sentirse cómoda con el cloroformo, ¿cierto? Y va a tener una interacción atractiva, por lo tanto va a tener menor tendencia a pasar a la fase gaseosa. Ah, ok. Y si tiene Ok. menor tendencia a pasar a la fase gaseosa, tengo menor número de moléculas en fase gaseosa, por lo tanto menor presión que lo que predice la ley de Raoult. Ok. Y por eso Gracias. tenemos desviación negativa, no de nada, y por eso tenemos desviación negativa, ¿cierto? Y en ese caso tenemos desviación negativa, esto significa que la exponencial de algo negativo es menor que 1, ¿verdad? Y tenemos entonces que el P2.0 sería eh, menor, menor o mayor. Acá tenemos desviación positiva, la desviación negativa tendríamos acá, la tendríamos por aquí abajo, entonces el K2 sería menor que el P2.0, ¿cierto?
Em, entonces tenemos K2 mayor que el P2,0, desviación positiva, K2 menor que el P2,0, desviación negativa. Entonces, para redondear esto, para cualquier solución no ideal, el componente en mayor concentración va a obedecer la ley de Raoult, mientras que el diluido va a obedecer la ley de Henry, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante notar acá? Que la relación entre el K2 y el P2,0, en esta exponencial, el exponente está dividido por R y por T, vale decir, el exponente es inversamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una desviación positiva, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una desviación positiva, estamos hablando aquí, en el caso de la mezcla acetona y disulfuro de carbono, tenemos una desviación positiva, ¿cierto? Todas las presiones son mayores a lo que predice la ley de Raoult en todas las composiciones. Entonces, si tenemos una desviación positiva, este K2 va a ser mayor que P2,0, ¿de acuerdo? Si nosotros disminuimos la temperatura, estamos aumentando el valor del exponente. Por lo tanto, al disminuir la temperatura, estamos haciendo que el K2 sea cada vez mayor que el P2,0, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos acá, por ejemplo, a la temperatura T3, una temperatura T3, nosotros tenemos una desviación positiva, ¿cierto? Y si tenemos una serie de temperaturas T3, TC, T2 y T1, en que T3 es la mayor, después viene TC, después viene T2 y después viene T1, eso significa que yo voy disminuyendo la temperatura hacia T1, cuando voy subiendo desde la isoterma 1 hasta la isoterma AT1. Entonces, cuando tengo una temperatura relativamente la más alta de estas cuatro, digamos, voy a tener esa desviación positiva, ¿cierto? Si disminuyo la temperatura, de acuerdo a esta expresión que me relacionaba las energías de interacción, eh, eh, el K2 y el P2,0, y también con la temperatura, nosotros dijimos, si disminuye la temperatura, aumenta el exponente, y si aumenta el exponente, el K2 se hace mayor, y que el P2,0 aún más mayor, aún mayor, claro. Entonces vamos aumentando la desviación positiva, ¿cierto? A medida que disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, paso de la isoterma T3 a la TC, a la T2 y a la T1. Y aquí tenemos que poner bastante ojo y cuidado, porque ¿qué pasa? Nosotros a la temperatura T3, perfecto, tenemos a todas las composiciones una presión, ¿verdad? P2 en equilibrio, ¿cierto? Paso a la temperatura TC, que después vamos a ver por qué se llama TC, pues ya es una temperatura crítica, ¿cierto? Voy a ver que también en todas las presiones, o sea, a todas las composiciones tengo una presión. Sin embargo, a la temperatura T2 y a la temperatura T1 se observan estas líneas que son paralelas al eje de las X, ¿verdad? Y tienen entonces para distintas fracciones molares, yo voy a tener la misma presión. O dicho de otra manera, para una presión del componente 2 que está en equilibrio con la disolución, yo voy a tener distintas fracciones molares que me satisfacen a esa presión. Y eso va a ocurrir en un intervalo de concentraciones determinado. Si sigo disminuyendo la temperatura, ese intervalo de concentraciones en las cuales se me cumplía esa condición va a aumentar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que pasando esta temperatura crítica, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a observar en disolución es la aparición de una segunda fase. ¿Ya? Y si presenciamos nosotros la aparición de una segunda fase, lo que sucede es que estamos perdiendo la formación de la solución homogénea. Entonces ahí estamos llegando a una mezcla heterogénea, ¿verdad? Por lo tanto estamos induciendo una separación de fases y es lo que nosotros conoceríamos, por ejemplo, como la immiscibilidad si es que estamos mezclando dos líquidos. Vale decir, yo a la temperatura de T3, a esta composición que está entre X2' y X2 doble prima, si estoy a la temperatura T3, voy a lograr tener una disolución
que va a tener una disolución, una solución estable, que va a tener una desviación positiva de la ley de Raoult. Si disminuyo la temperatura, por ejemplo, voy a llegar a una temperatura crítica, en la cual voy a tener un punto de inflexión. Y esta temperatura crítica sería el límite, porque si yo me muevo un poquito más arriba de esa temperatura, ya me empieza a aparecer la primera gota de una segunda fase, ¿verdad? Entre 2 ya tengo una segunda fase, y entre 3 tengo esa segunda fase en un intervalo de concentraciones mayores, ¿cierto? Y eso, porque entre 2 voy a tener, entre x2' y x2 doble prima, voy a tener dos fases. Bajo x2' tengo una sola fase, y sobre x2 2' tengo una sola fase. Si sigo disminuyendo la temperatura, el x2' se me hace hacia la izquierda y el x2 doble prima se me hace hacia la derecha. Entonces me aumenta el intervalo de concentraciones en que hay immiscibilidad, ¿cierto? Y lo que vamos a observar entonces, entre a una temperatura bajo la temperatura crítica, vamos a tener siempre una sola fase en disolución, ¿cierto? Pero cuando x2 esté en una temperatura como la T2, ¿verdad? En una fracción molar x2 mayor a x2' y menor a x2 doble prima, voy a tener dos fases. Y lo que sucede cuando yo me muevo de x2' hacia x2 doble prima va a ser un aumento de la composición de la segunda, de la cantidad de la segunda fase que voy a tener presente en disolución. ¿De acuerdo? Y si disminuyo la temperatura, entonces amplío la zona de composiciones en las cuales voy a tener dos fases presentes. Y esto nosotros ya más o menos lo conocíamos, ¿verdad? Porque nosotros, cuando estábamos con dos líquidos que son insolubles, por ejemplo, si yo tomo un poco de aceite y le echo una cantidad determinada de agua, poca agua, digamos, ¿verdad? Yo voy a estar a una temperatura como la isoterma que muestro acá en T1, ¿verdad? Voy a estar a una temperatura baja, y voy a observar immiscibilidad. Entonces, si yo quiero que la solución, que las dos fases se mezclen para formar una, lo primero que se me viene a la mente es calentar un poquito. Entonces me iría a T2, ¿cierto? Y seguiría aumentando la temperatura hasta llegar a una temperatura por sobre la temperatura crítica, y ahí ya voy a lograr miscibilidad. Porque en el fondo, cuando uno observa que hay inmiscibilidad o insolubilidad, lo primero que piensa es en calentar un poco el sistema para lograr que se solubilice, ¿verdad? Y se hagan miscibles las fases. ¿Se entiende entonces la idea? Profe, Sí. entonces, sobre la temperatura crítica, ¿qué eso quiere decir? Disminuir la temperatura. Claro, o sea, en el fondo estamos bajo la temperatura crítica. Lo que pasa es que la isoterma estaría más arriba en este gráfico, Ah, ya, ¿cierto? pero sobre la temperatura crítica se logra la miscibilidad, o sea que pueden Sí, coexistir los estados. claro, porque T3 es mayor que TC, Ujú. ¿cierto? Entonces este T3 sería una temperatura mayor que TC, y ahí tengo solubilidad, ¿cierto? Sí, Entonces llego a T crítico, y ahí voy a tener a punto de precipitar las cosas, pero todavía van a estar homogéneas. Y si disminuyo un poquito menos, o sea, disminuyo la temperatura, estoy por sobre TC, o sea, aquí en el gráfico sobre, pero bajo la temperatura TC, ya observo precipitación o invisibilidad, ya. ¿ya? Lo que pasa es que el Sobre, gráfico aquí disminuye la temperatura hacia arriba. ¿Mm? ya. Pero entonces bajo TC sería, se haría precipitación. Claro, hablando de temperatura. Hablando Claro. de temperatura, a temperaturas bajas hay precipitación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estuviera a temperatura ambiente, por ejemplo, con aceite y agua, ¿de acuerdo? Estaría
supongamos que estamos en la isoterma AT2. ¿Sí? Si yo estoy en este punto que le estoy mostrando con el cursor, voy a tener, y X2 es el aceite, voy a tener poco aceite en agua, ¿cierto? Porque voy a tener esta fracción molar de aceite que va a ser como 0,2, y entonces tengo 0,8 de agua. Y voy a tener inmiscibilidad. Pero basta con que yo caliente un poquito la solución, o la mezcla que tenga, y voy a llegar a la temperatura crítica y voy a tener que ya es miscibilidad, ¿cierto? Entonces yo podría tener una pequeña cantidad de aceite disuelta en agua. ¿Mm? Y por el otro extremo también podría tener una pequeña cantidad de agua disuelta en aceite. Si yo aumento más la temperatura, esa cantidad, pequeñas cantidades que voy a poder disolver de una fase a la otra, va a aumentar, ¿cierto? Y eventualmente este gráfico me estaría diciendo que si yo aumento la temperatura lo suficiente, voy a poder hacer miscible el agua y el aceite. Perdón. ¿Se entiende? Por otro lado, si tengo una disolución que está completamente miscible, yo también disminuyendo la temperatura podría lograr la inmiscibilidad, ¿cierto? Por muy afines que sean esas moléculas, yo podría lograr inmiscibilidad. Y en el fondo eso es lo que uno hace, uno explota esta característica cuando hace la purificación de algo por recristalización, por ejemplo, cuando uno disuelve un sólido en un líquido, lo disuelve a concentración casi de saturación y lo que después hace es disminuir la temperatura para que vaya cristalizando lentamente y lo va purificando, ¿cierto? Y insisto, cuando uno está en el laboratorio y tiene una sal y la quiere disolver en agua, por ejemplo, y si eso le cuesta un poco disolverla, lo primero que dice, ya calentemos un poquito el agua para que se solubilice rápido y ahí logramos una miscibilidad. Ahí estaríamos hablando de miscibilidad entre sólido y líquido, claro. Esto puede ser sólido líquido, puede ser líquido líquido también. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces continuamos. Entonces tenemos que las soluciones ideales tendrían que cumplir la ley de Raoult y ya hemos hablado bastante de soluciones que no son ideales, ¿cierto? Las soluciones líquidas al estado ideal cumplen la ley de Raoult y las no ideales van a presentar desviaciones positivas y van a presentar desviaciones negativas a la ley de Raoult. ¿A qué se deben estas interacciones? Estas interacciones van a deberse principalmente, por un lado, por las interacciones que están en juego, interacciones moleculares, que nosotros sabemos que estas interacciones pueden ser interacciones débiles, como son las de dispersión o las dipolares, y también pueden ser interacciones más fuertes, como son las interacciones iónicas, las interacciones específicas. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que las interacciones están asociadas a la entalpía, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Las interacciones moleculares se reflejan en la entalpía, en las diferencias de entalpía. Entonces, como nosotros sabemos que siempre vamos a tener una pequeña, siempre vamos a tener una interacción, ¿verdad? Por muy débil que sea, siempre va a estar presente. Entonces, lo que nosotros observamos es que generalmente las soluciones pueden aproximarse a un comportamiento ideal, ¿verdad? Y este comportamiento ideal, la única desviación que va a tener es respecto a la entalpía. Por eso nos habíamos dicho que un delta H de mezcla tiene que ser igual a 0 para que fuese una solución completamente ideal. Pero la existencia de estas interacciones que nosotros sabemos que no podemos sacarnos de encima de estas interacciones porque siempre van a estar presentes, trae como consecuencia que exista una clase especial de soluciones, que son las que se conocen como soluciones regulares, que tienen todas las, perdón, todas las funciones de mezcla como debería ser para el caso de soluciones ideales, salvo el delta H de mezcla distinto
que 0. Por lo tanto, la única diferencia que tiene respecto a la idealidad es el delta H de mezcla, que insisto, es distinto de 0. Y este delta H de mezcla, ¿verdad? Puesto que son disoluciones, este delta H de mezcla generalmente es mayor que 0, vale decir, es son débilmente endotérmicas. Entonces, si alguna vez ustedes escuchan de una solución regular, tienen que saber que esa solución regular presenta un delta B de mezcla, presenta un delta S de mezcla correspondiente a una mezcla ideal, solamente que va a tener un delta H de mezcla distinto de 0, y es la única diferencia respecto a las soluciones ideales. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros vamos a seguir viendo son las desviaciones a la idealidad. Y en las desviaciones a la idealidad, uno se va a dar cuenta que las propiedades molares parciales, ¿verdad?, no van a ser aditivas, como en el caso en que sí lo son en soluciones ideales. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo una solución ideal, yo podría asumir que el volumen de mi mezcla o de mi solución ideal final va a ser igual a la suma de los volúmenes que tenían los componentes puros multiplicado por el número de moles de cada uno de los componentes. Entonces, en ese caso estamos diciendo que los volúmenes son aditivos, ¿verdad? Cuando ustedes tenían clases de química general, por ejemplo, y se les pedía calcular el pH cuando mezclaban 100 ml de una solución de ácido débil más 50 ml de una base y así sucesivamente, y al final les decían, asuma que los volúmenes son aditivos. Eso es decir, asuma que los volúmenes son aditivos nos indica que los volúmenes realmente no son aditivos. ¿Por qué? Porque los volúmenes van a depender, o el volumen que ocupa una cierta cantidad de moléculas va a depender de cómo se empacan estas moléculas y cuál es su entorno, ¿cierto? Entonces, si yo tengo agua pura, el agua se empaca de cierta manera, se ordena de cierta manera y va a tener un volumen molar característico. Pero si yo ya mezclo una cierta cantidad de agua, por ejemplo, con algunas moléculas de un alcohol, como etanol, por ejemplo, ¿verdad? Un mol de las moléculas de agua ya no va a ocupar el mismo volumen, sino que va a ocupar un volumen distinto. ¿Por qué? Porque las moléculas se están ordenando de manera distinta ya que interaccionan con el etanol, ¿verdad? Y tienen un empaquetamiento distinto. Lo mismo que el etanol va a tener un volumen molar puro, pero va a tener otro volumen molar parcial distinto cuando está formando una mezcla, ¿cierto? Entonces, el volumen que ocupa un número determinado de moléculas de agua va a depender de la naturaleza de las moléculas que la rodean, ¿verdad? Para eso, si consideramos este ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de agua, por ejemplo 1 litro, y le agrego 1 mol de agua, entonces yo tendría el volumen inicial, que son 1000 centímetros cúbicos más o menos de agua, 1 litro, ¿cierto? 1000 centímetros cúbicos de agua, y si le agrego 1 mol de agua, el volumen molar es 18 centímetros cúbicos por mol, por lo tanto estoy agregando 18 centímetros cúbicos de agua. Y voy a tener finalmente 1018 centímetros cúbicos. Pero si yo tomo en lugar del agua, del tener 1 litro de agua, tengo 1 litro de etanol, por ejemplo, y le agrego el volumen de 1 mol de agua, yo voy a tener que esos 1000 centímetros cúbicos de etanol que tenía inicialmente, le estoy agregando 1 mol de agua, pero el incremento que voy a tener en volumen va a ser solamente 14 centímetros cúbicos. En el fondo voy a tener 1014 centímetros cúbicos como resultado. Eso me indica que el volumen molar del agua, pero también el volumen molar del etanol cambiaron, ¿cierto? Estoy adicionándole, nosotros sabemos que el volumen molar del agua pura es 18 centímetros cúbicos, entonces yo le estoy adicionando, en el fondo, 18 centímetros cúbicos de agua, pero al reordenarse va a ocupar un volumen distinto, ¿cierto? Entonces, insisto, el volumen que ocupa un número determinado de cualquier componente, no solamente de agua, va a depender de la naturaleza de las moléculas que le rodean. Los volúmenes molares parciales de una mezcla van a variar con la composición, ¿cierto? El entorno varía cuando la composición cambia.
Por lo tanto, yo voy a tener un volumen molar parcial para el agua para cada composición de la disolución en la que el agua está formando parte, ¿verdad? Lo mismo para el otro componente. Y la diferencia entre el volumen de una solución y la sumatoria de los correspondientes volúmenes de los componentes puros proviene de la diferencia entre las fuerzas intermoleculares de la disolución y los componentes puros, ¿cierto? Porque supongamos una mezcla de agua con etanol. Si tengo agua, las moléculas de agua están interactuando solamente con moléculas de agua y tienen una energía de interacción determinada. Si yo introduzco moléculas de etanol en el medio, ya no solamente hay interacciones agua-agua, sino que también hay agua-etanol. Y cambia la intensidad de esa interacción, cambia la forma de empaquetamiento, ¿cierto? Entonces va a cambiar el volumen, ¿verdad? Por las interacciones y cambia por el empaquetamiento de las moléculas. Y también cambia de acuerdo al tamaño y forma de las moléculas, ¿de acuerdo? Las moléculas se van a empaquetar de distinta manera si tienen, dependiendo de su tamaño y de su forma, ¿cierto? Supongamos que yo tengo moléculas que son muy grandes, que se están mezclando con moléculas pequeñas, ¿verdad? Yo uso como ejemplo, si yo tuviese una caja con melones o sandías, ¿verdad? Que serían las moléculas grandes, y tengo otra cajita con, eh, con guindas, que serían, por ejemplo, las moléculas pequeñas. Si yo mezclo, ¿verdad?, las guindas y los melones o las sandías, lo que voy a tener es que las moléculas pequeñas, o las guindas en este caso, van a ocupar los intersticios que existen entre las sandías o los melones. Entonces, claramente ahí el volumen no va a ser aditivo, ¿cierto? Porque las guindas irían a ocupar el volumen libre que está dejando las frutas más grandes, los melones o las sandías. Entonces, claramente ahí no voy a tener volúmenes aditivos, incluso podría ser que el volumen se me mantenga, que yo introduzca solamente una cantidad de guindas que ocupe el espacio vacío en la caja de sandías o melones, por lo tanto no tengo un incremento en el volumen total cuando tenga la solución, ¿verdad? Y eso es un reflejo de cómo el volumen depende del tamaño de las moléculas, ¿ya? Para una mezcla de dos componentes A con B, el volumen molar parcial de A alguna composición se va a definir como el volumen molar parcial de A, que se define como B sub A, con la rayita arriba, ¿verdad? Va a ser igual a la derivada del volumen de la disolución cuando yo varío los moles del componente A, considerando temperatura, presión constante y los moles de B constantes. Entonces, esto va a ser el cambio que tiene el volumen al adicionar una pequeña cantidad de moléculas de A al sistema a presión, temperatura y moles de B constante, ¿cierto? Esa es la definición del volumen molar parcial de A. Y el volumen molar parcial de B sería lo mismo, ¿verdad? Solamente que el volumen molar parcial de B sería la derivada del volumen cuando varío los moles de B, considerando temperatura constante, presión constante y los moles de A constante. Entonces hay que tener claro cuál es la definición del volumen molar parcial o de una propiedad molar parcial para las disoluciones, ¿cierto? Si tengo una mezcla de A más B, el volumen de la mezcla o de la disolución va a ser función de presión, temperatura, de los moles de A y de los moles de B. Ahora, si yo considero presión y temperatura constantes, el volumen de la disolución, el volumen de la mezcla, va a ser función solamente de los moles de A y de los moles de B. Por lo tanto, la diferencial del volumen de la disolución va a ser igual a la derivada parcial del volumen de la disolución con respecto a los moles de A
considerando moles de B constantes y por un DNA, más la derivada del volumen de la disolución con respecto a los moles de B, considerando los moles de A constante por un dNB. Y cada una de estas derivadas parciales, la primera es el volumen molar parcial de A y la segunda es el volumen molar parcial de B. Entonces yo tengo que la variación en el volumen de la disolución, el dB de mezcla o de disolución, va a ser igual al volumen molar parcial de A por un dNA más el volumen molar parcial de B por un dNB. Y si yo integro esta ecuación desde moles de A 0 hasta moles de A Na y desde moles de B0 hasta Nb, ¿cierto? Esta diferencial del volumen de mezcla me va a dar el volumen de la mezcla total o entero, y eso va a ser, bueno, y el DNA me va a pasar a ser los moles de A multiplicado por el volumen molar parcial de A, y el DNB pasa a ser los moles de B por el volumen molar parcial de B. Entonces el volumen de la solución va a ser igual a los moles de A por el volumen molar parcial de A, más el volumen de los moles de B por el volumen molar parcial de B. ¿Cierto? Esto, insisto, a temperatura y presión constante. Nosotros sabemos que si la temperatura cambia o la presión, o la presión cambian, también cambia esto. ¿Ya? Voy a tener entonces un volumen molar parcial de A y un volumen molar parcial de B a cierta composición. Si yo cambio la composición, cambian los moles de A y cambian los moles de B, entonces van a cambiar el volumen molar parcial de A y va a cambiar el volumen molar parcial de B. Entonces, para yo determinar, a ver, perdón, si yo tengo una mezcla entre dos componentes A y B, lo que tengo que conocer es la composición de la mezcla. Saber cuántos moles de A tengo y cuántos moles de B tengo. Y voy a tener a esa composición un volumen molar parcial de A y un volumen molar parcial de B. Si yo cambio la composición, ambos volúmenes molares parciales también van a cambiar. ¿De acuerdo? Y el volumen de la solución también va a cambiar. Entonces, para cada composición voy a tener distintos valores de volumen molar parciales. Entonces se dice que el volumen molar parcial de A es una propiedad de la disolución y no una propiedad del componente A. Lo mismo que B. El volumen molar parcial de B no es una característica del componente B, sino que es una característica de la disolución, porque está dado para una disolución con un cierto componente, a una cierta composición, a una cierta temperatura y a una cierta presión. Y lo que podemos decir entonces es que si yo conozco los volúmenes molares parciales de A y volúmenes molares parciales de B, voy a tener el volumen de la mezcla exacto, que no va a ser la aditividad, porque la aditividad que nosotros mencionábamos anteriormente, aquí deberíamos cambiar el volumen molar parcial de A y el volumen molar parcial de B por los volúmenes molares de los componentes puros, ¿cierto? Y estamos hablando de volúmenes molares parciales. Entonces, vamos a ver a continuación cómo podemos nosotros determinar los volúmenes molares parciales. Si tienen alguna consulta, por favor, me interrumpen solamente, ¿ya? Volúmenes molares parciales, vamos a ver cómo los podemos determinar. Entonces, para esto recordemos un poco. Recordemos que el volumen molar parcial de A es la variación del volumen cuando varían los moles de A, considerando los moles de B constante y la diferencial, considerando los moles de B constante, perdón. El volumen molar parcial de A sería derivada del volumen de la disolución cuando varían los moles de A, considerando los moles de B constantes. Entonces, si es así, yo, para determinar el volumen molar parcial de un componente A, lo que puedo hacer es preparar soluciones con los moles de B constantes y cambio los moles de A, ¿verdad? Y le mido el volumen, ¿cierto? Entonces, con eso puedo construirme una tabla de datos en que tenga el volumen de la disolución cuando ocupé una cierta cantidad de moles de B y con distinta cantidad de moles de A. Entonces voy a obtener puntos. Aquí, por ejemplo, aparece un gráfico del volumen de la solución cuando tenemos los moles de
soluto, que en este caso es sulfato de magnesio, ¿cierto? Entonces tenemos sulfato de magnesio en agua. Y siempre estamos considerando 1000 gramos de agua, entonces los moles de agua van a ser constantes. Y los moles de agua van a ser 1000 gramos dividido por el peso molecular del agua, que son 18 gramos mol, ¿cierto? Entonces, tenemos constantes los moles de agua y cambiamos los moles de sulfato de magnesio. Y obtendríamos una serie de puntos, ¿cierto? Con esos puntos trazamos una curva, ¿verdad? Y en esa curva, si yo quiero calcular el volumen molar parcial de A, ¿qué haría? Voy a la composición que me interesa, que en este caso está reflejado aquí a 0,1 molal, porque esto es molalidad, puesto que tenemos moles de sulfato de magnesio por 1000 gramos de agua. Entonces voy a esta concentración, que tengo 0,1 mol de sulfato de magnesio. Voy a la curva, y esa curva trazo la línea recta tangente a la curva en ese punto, ¿cierto? Y la pendiente de esa línea recta tangente a la curva en ese punto me indica la pendiente de la curva en ese punto. Y esa pendiente va a ser, la pendiente de la curva en este punto es la diferencial del volumen de la disolución con respecto a los moles de A, ¿cierto? ¿Y cómo calculo la pendiente allí? Es un Claro. delta I partido por un delta X. ¿De acuerdo? Entonces, si calculo aquí la pendiente, me da, para este caso, 1 cm³ por mol. Y esa pendiente sería igual al volumen molar parcial del sulfato de magnesio a esa concentración. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, si yo tengo en ese punto el volumen molar parcial del sulfato de magnesio, supongamos que es A, el sulfato de magnesio, sé cuántos son los moles de sulfato de magnesio, el volumen de la disolución también lo tengo porque yo lo medí, ¿cierto? Lo medí para hacer este gráfico. Entonces tengo el volumen de la solución aquí, tengo los moles de A, tengo el volumen molar parcial de A, y también sé cuántos moles de B mezclé, que en este caso eran 1000 gramos de agua, ¿cierto? Entonces, por diferencia, puedo calcular el volumen molar parcial de B. ¿Sí? Entonces, con obtener un volumen molar parcial por este método, puedo obtener el otro volumen molar parcial, ¿cierto? Esto es para una mezcla de dos componentes, una mezcla binaria, una disolución binaria. Si tuviese tres componentes, ahí sería distinto, porque si tuviese tres componentes tendría que ser un gráfico de este tipo, considerando NB constantes y NC constantes, para determinar el volumen molar parcial de A. Pero tendría que hacer otra serie de experimentos en que deje constantes, por ejemplo, otros dos componentes, ¿de acuerdo? Y así me construye un sistema de dos ecuaciones para obtener el volumen molar parcial de A, el volumen molar parcial de B, y después por diferencia obtener el volumen molar parcial de C. ¿Sí? Este método, como se obtiene directamente de la pendiente del gráfico entre el volumen de la mezcla o disolución con respecto a los moles de uno de los componentes, se llama el método de la pendiente, ¿cierto? Y esto es, entonces, no es otra cosa que hacer un gráfico, insisto, del volumen de la solución o de la mezcla en función de la composición, trazo la curva, voy a la composición que me interesa, trazo la línea tangente a la curva en ese punto, la línea recta, mido la pendiente de esa línea recta y me va a dar el volumen molar parcial. Si yo cambio la composición, por ejemplo, me voy a 0,2 molar o a 0,2 moles de sulfato de magnesio en 1000 gramos de agua, voy a este punto de la curva y claramente ahí la pendiente es distinta. Entonces el volumen molar del sulfato de magnesio va a ser distinto, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el volumen molar depende de la composición. El volumen molar del sulfato de magnesio en una mezcla o una solución de sulfato de magnesio en agua depende de la composición. Y no es solamente no es una propiedad que dependa solamente del sulfato de magnesio, sino que depende de la solución y de su composición. Por eso se dice que el volumen molar parcial no es
solamente una propiedad del sulfato de magnesio, sino que es más bien de la solución. Entonces yo voy a tener distintos volúmenes de sulfato de magnesio, distintos volúmenes molares parciales de sulfato de magnesio a distintas composiciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? ¿No se les presenta ninguna duda aquí en este gráfico? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo determino el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en el punto mínimo de la curva? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Cómo ¿Sería es la... cero? Claro. ¿Qué pasa aquí en el punto mínimo de la curva? En el punto mínimo de la curva, la pendiente es cero, ¿cierto? Si yo trazo una curva tangente en el mínimo, me da una línea recta que es paralela al eje de las X. Y en ese caso, si uso la pendiente, claramente el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en esa condición es cero. ¿Y puede ser el volumen molar parcial del sulfato de magnesio igual a cero? Sí, puede ser igual a cero, porque recuerden que el volumen molar parcial es la variación del volumen de la disolución cuando varío los moles de A. Entonces me estaría indicando solamente que en ese punto que está allí, el volumen de la mezcla no cambia cuando varía los moles de A, pero es solamente un punto, ¿cierto? No me está diciendo que A no tenga volumen, ¿verdad? Sino que me está diciendo que el volumen de la solución no cambia cuando cambio los moles de A. ¿De acuerdo? E incluso bajo esa composición voy a tener rectas con vertiente negativa, ¿cierto? Y eso no significa que yo voy a tener un volumen del sulfato de magnesio negativo, ¿cierto? Sino que lo que significa es que el volumen de la solución va a disminuir cuando yo aumente los moles del sulfato de magnesio, ¿sí? Porque eso sería pendiente negativa. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, claramente no es el volumen molar parcial del sulfato de magnesio no es una propiedad del magnesio, sino que es una propiedad de la solución, ¿sí? Y claramente puedo tener volúmenes molares parciales negativos y puedo tener volúmenes molares parciales igual a cero. Ahora, hay otro método para determinar propiedades molares parciales, ¿verdad? Y ese método es el que se conoce como el método de los interceptos, que es el que estoy mostrándoles yo ahora en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que uno hace, en el método anterior, en el método de la pendiente, nosotros graficábamos directamente volumen de la disolución versus fracción molar de uno de los componentes. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es graficar el delta V de mezcla, ahí este es delta V de la mezcla. Eso significa que es la diferencia entre el volumen de la solución y el volumen de los componentes puros. Y eso dividido por N, donde N serían los moles totales. ¿De acuerdo? Y eso lo grafico en función de la fracción molar de B, de uno de los componentes. Estamos hablando de una mezcla de bicomponente A y B, ¿cierto? Este método de los interceptos me dice que, bueno, si yo tengo una curva en que grafico este delta D de mezcla partido por los moles totales en función de la fracción molar de B, me da una curva como esta. Entonces me dice que si yo voy a la fracción molar B', suponiendo que esta es la fracción molar o la composición a la cual quiero determinar mis volúmenes molares parciales, lo que hago es a esta composición voy a la curva en el punto correspondiente.
Y en ese punto trazo la línea tangente, la línea recta tangente. Entonces, cuando el x sub b, la fracción molar de b, sea igual a 1, en el eje de la derecha me va a dar el valor que tenga en el eje de la derecha, me va a dar el volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro, que está marcado ahí como asterisco, B asterisco. Mientras que el intercepto con el eje de la izquierda, cuando la fracción molar de B sea 0, va a decir la fracción molar de A sea 1, voy a tener este valor en el eje Y, va a ser igual al volumen molar parcial de A menos el volumen molar de A puro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de los interceptos en esta curva, por este método, yo podría obtener el volumen molar parcial de A si es que conozco el volumen molar de A puro. Y el volumen molar de A puro lo puedo obtener de un handbook, ¿cierto? El volumen molar de A puro. O el volumen molar de B puro también lo podría obtener de un handbook, lo podría obtener de la densidad, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces yo podría obtener el volumen molar parcial de B y el volumen molar parcial de A. ¿Por qué este gráfico tiene esta forma y por qué me indica que en los interceptos tengo estos valores? Eso es lo que queremos ver a continuación. Entonces, para una mezcla de dos componentes de A y B, el delta B de mezcla, yo les decía que es el volumen de la solución, y el volumen de la solución son los moles de A por el volumen molar de A, parcial de A, más los moles de B por el volumen molar parcial de B. Esto es una mezcla, o sea, este es el volumen de la solución o mezcla a temperatura y presión constante, menos el volumen inicial, que era el de los componentes puros, Na por el volumen molar parcial de A puro, perdón, el volumen molar de A puro, menos Nb por el volumen molar de B puro. Y todo esto dividido por los moles totales, por Sn, y los moles totales serían los moles de A más los moles de B. Entonces, si yo trabajo un poquito con esta ecuación, tengo que el delta B de mezcla partido por los moles totales, saco factor común Na y Nb, me va a dar Na factor del volumen molar parcial de A menos volumen molar de A puro, y Nb factor del volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro, partido por Na más Nb. Y aquí podemos analizar, en esta expresión, podemos analizar qué sucede cuando la fracción molar sea igual a 1, la de X sub A. Cuando la fracción molar de A es igual a 1, eso significa que los moles de B son 0, o la fracción molar de B es 0. Estamos acá, en el punto 0 en el gráfico. Y si los moles de B son 0, se me va el NB aquí abajo y se me va el NB en el numerador. Y me queda Na por esto dividido por Na. Y se me anulan los Na, entonces me queda que en ese caso que el delta B de mezcla partido por los moles totales va a ser igual al volumen molar parcial de A menos el volumen de A puro. Y eso es lo que tengo aquí, ¿cierto? Cuando X sub B es igual a 1. Perdón, cuando X sub A es igual a 1. Si X sub B es igual a 1, en este otro extremo, ¿verdad? Los moles de A van a ser 0. Y en ese caso, se me va este término, el primer término en el numerador, y se me va el Na en el denominador. Y los Nb se me anulan, por lo tanto el delta B de mezcla va, partido por los moles totales va a ser igual al volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro, que es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se explica por qué nosotros podemos ir a la curva, a ese punto, trazar la línea tangente, y en los interceptos, cuando X sub B sea igual a 0, obtener este valor, y cuando X sub B sea igual a 1, obtener este otro valor. Entonces, a partir de eso, de los interceptos, si yo conozco los volúmenes molares de los componentes puros, puedo entonces conocer los volúmenes molares parciales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna consulta? Ok. Lo otro importante de esto es que en este gráfico nosotros podríamos, por ejemplo, en lugar de graficar el delta B de mezcla, graficar un delta H de mezcla. Por ejemplo, yo podría medir el delta H en el proceso de mezcla y hacer el gráfico delta H de mezcla partido por los moles totales en función de la fracción molar.
¿Cómo puedo medir el delta H? El delta H se puede medir a presión constante y el delta H es igual, a presión constante es igual al calor intercambiado, ¿verdad? Y el calor intercambiado es igual a un C sub P por un delta T. Entonces, si conozco el C sub P, mido el delta T y obtengo el delta H, ¿verdad? Entonces podría hacerme un gráfico de delta H de mezcla partido por moles totales en función de la fracción molar. Y en ese caso podría obtener desde los interceptos la diferencia entre la entalpía del componente A menos la entalpía del componente A puro, ¿verdad? Y lo mismo para B. Entonces yo podría de esta manera calcular también las entalpías molares parciales, ¿verdad? Pero esas entalpías molares parciales estarían referidas a estas entalpías de los componentes puros, ¿cierto? Eso, insisto, si es que hago gráficos de delta H en función de la fracción molar. También podría hacer gráficos de delta E en función de la fracción molar, de energía interna. Podría trabajar a volumen constante, ¿verdad? Y a volumen constante el Q sub B es igual a la energía interna. Por lo tanto, el Q sub B lo podría medir también conociendo el C sub B y multiplicando por un delta T. Y así obtendría el delta E de mezcla. Y si lo grafico partido por los moles totales en función de la fracción molar, podría obtener las energías internas molares parciales. Y en fin, podría graficar delta G de mezcla partido por los moles totales y también obtener energías libres molares parciales, ¿cierto? Entonces este método también es aplicable para el resto de las propiedades molares parciales, ¿de acuerdo? Y uno podría ocupar entonces el método de los interceptos para obtener estas mediciones, estos valores. Entonces, así nos podemos dar cuenta que podemos determinar las propiedades molares parciales por métodos relativamente sencillos. Tenemos el método de la pendiente, ¿verdad? Ojo con lo que estamos graficando en cada uno de los métodos. En el método de la pendiente estamos graficando la propiedad de la disolución, el volumen de la disolución, en función de los moles de uno de los componentes. Mientras que en el método de los interceptos estamos graficando el delta B de formación de la solución, ¿verdad? Lo dividimos por los moles totales y lo graficamos en función de la fracción molar. Entonces son cosas distintas que se grafican en cada uno de los métodos, ¿de acuerdo? Para que tengan cuidado con eso. Ahora, si nosotros consideramos la energía libre de Gibbs, nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs, G, va a ser igual a H menos T por S, ¿verdad? Energía libre va a ser igual a la entalpía menos temperatura por entropía. Si esta la diferenciamos con respecto a los moles de I, esta ecuación la derivamos con respecto a los moles de I, considerando temperatura constante, presión constante y todos los moles de las especies distintas de I constantes, llego a esto, ¿verdad? Y estamos considerando temperatura constante. Entonces me queda el dG ADNI va a ser igual al dH ADNI menos temperatura por el ds ADNI, considerando en cada uno temperatura constante, presión constante y todos los moles distintos de I constantes. Y eso me queda que el potencial químico de I, que es la energía libre molar del componente I, va a ser igual a la entalpía molar de I menos temperatura por la entropía molar parcial de I. Son todos parciales, ¿cierto? Porque tenemos una mezcla de distintos componentes. Entonces, energía libre molar parcial de I, entropía molar parcial de I y entropía molar parcial de I. Cuando se trata de componentes de mezclas, entonces, del componente I, podemos aplicar estas funciones termodinámicas que habíamos visto de las definiciones. G es igual a H menos T por S, ¿verdad? La energía libre molar parcial de I va a ser igual a entropía molar parcial de I menos temperatura por entropía molar parcial de I, ¿verdad? Y así podemos definir entonces, como definíamos el resto de las propiedades, también hacerlas válidas para propiedades molares parciales. Ahora, la energía libre de una solución, si yo formo una solución de varios componentes, la energía libre de esa solución
va a ser igual a la sumatoria de los moles de cada uno de los componentes multiplicado por su energía libre molar parcial, ¿cierto? Y su energía libre molar parcial es igual al potencial químico. Por lo tanto, la diferencial de la energía libre de una disolución, el dG, va a ser igual a la diferencial de esta sumatoria de los moles por el potencial químico. Y la diferencial de una sumatoria es igual a la sumatoria de las diferenciales. Por lo tanto, me quedaría que la diferencial de la energía libre va a ser igual a la sumatoria de las diferenciales de los moles de I por el potencial químico. Pero la diferencial de un producto yo la puedo expresar como la primero sin diferenciar por la diferencial del segundo, más la diferencial del segundo por el primero sin diferenciar. Y me queda esta sumatoria de dos términos con distintas diferenciales. Y esta sumatoria la puedo descomponer en estas dos sumas, ¿cierto? Entonces me queda que la diferencial de la energía libre va a ser igual a la suma de los moles de I por la derivada del potencial químico de I, más la suma del potencial químico de I por la diferencial de los moles de I. Y esta sumatoria la tengo que hacer con respecto a todos los componentes, ¿cierto? Y esta ecuación la llamamos 1, porque la vamos a usar después. Ahora, si nosotros conocemos que la energía libre es función de la temperatura, de la presión y de los componentes presentes en disolución, del NI hasta la NJ, entonces la diferencial exacta va a ser de esta manera, ¿cierto? En que tengo una diferencial respecto a la temperatura por un dT, diferencial con respecto a la presión por un dP, diferencial con respecto a los moles del componente 1 por un dN1, y así sucesivamente hasta llegar al componente J por un dNJ, ¿cierto? Entonces, esta ecuación yo puedo resumirla y hacer una sumatoria de las diferenciales del dG con respecto a los moles de I. Y estos son, este dG a dN1 no es otra cosa que la energía libre molar parcial del componente 1, ¿cierto? Este dG de N1 es la energía molar parcial del componente 1 y eso es igual al potencial químico del componente 1. Por otro lado, las diferenciales con respecto a la temperatura y con respecto a la presión me corresponderían a menos la entropía y el volumen. Entonces, esta ecuación, que está acá, aquí esto va a ser igual a la entropía y esto va a ser igual al volumen, ¿cierto? Menos la entropía y el volumen. Y tengo la derivada parcial con respecto a los moles de 1 hasta la derivada parcial del componente J. Y estos son potenciales químicos del componente 1 hasta el potencial químico del componente J. Y esto lo puedo resumir en una sumatoria, que es de este tipo, sumatoria en I de los potenciales químicos de I por un dNI. Entonces, tengo que la diferencial de la energía libre de Gibbs, de acuerdo a esta expresión, va a ser igual a la sumatoria del potencial químico de I por un dNI. Menos S de T más V por un dP, que es lo que está aquí. Pero nosotros habíamos visto en la ecuación 1 que S de G está dado por estas dos sumatorias. Por lo tanto, es igual a esto, ¿verdad? A esto que está acá. Y si reordeno, me queda la ecuación de este tipo, ¿verdad? En que una sumatoria de los moles de I por la diferencial de potencial químico va a ser igual a menos S de T más V por un dP. ¿Por qué? Porque aquí me desapareció, se me anuló esta sumatoria con esta otra sumatoria. Y me queda entonces que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del potencial químico más S por un dT menos V por un dP va a ser igual a 0. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Gibbs-Dunham, que es aplicable a cualquier proceso infinitesimal, ¿ya? Y para esta ecuación, si yo trabajo a temperatura y presión constante, me queda que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del potencial químico va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces me quedaría que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del potencial químico de I, que va a ser igual a la sumatoria de los moles de I por la diferencial de la energía libre molar parcial de I, eso es igual a 0, considerando temperatura y presión constante. Entonces, en forma general,
lo hicimos para potencial químico. Hicimos todo este raciocinio en base a la energía libre y obtuvimos potenciales químicos, pero podríamos hacerlo en base a cualquier propiedad molar parcial. Y yo lo pongo como acá como una propiedad X sub I molar parcial. A temperatura y presión constante, la sumatoria de los moles de I por la diferencial de la función o la propiedad molar parcial correspondiente va a ser igual a 0. Insisto, lo hicimos para la energía libre molar parcial, que es igual al potencial químico, y eso es igual a 0. La sumatoria de moles de I por la diferencial del potencial químico de I va a ser igual a 0. Lo podríamos hacer también con respecto a los volúmenes molares parciales del componente I, y me quedaría que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del volumen molar parcial de I es igual a 0, ¿cierto? Esta ecuación que les estoy mostrando con el cursor es del tipo de la que está acá, solamente que X es una propiedad extensiva cualquiera, ¿verdad? ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo que los volúmenes molares parciales del componente I más 1, del componente I más 2 hasta llegar hasta J, no pueden variar independientemente uno de otro. ¿Por qué? Porque la suma de los moles por la variación del volumen de cada un componente tiene que tener un neto igual a 0 a temperatura y presión constante. Entonces, si esto lo tenemos para un sistema de dos componentes, por ejemplo, etanol y agua, esto me está diciendo que la suma de los moles de agua, perdón, por la diferencial del volumen molar parcial de agua más los moles del etanol por la diferencial del volumen molar parcial de etanol es igual a 0. Eso significa que si el volumen molar parcial de etanol disminuye, como en el gráfico, el volumen molar parcial del agua tiene que aumentar. Para decir, en un caso el dB del etanol es negativo y el dB del agua es positivo, para que tengamos un neto igual a 0. Cada uno está ponderado por la cantidad de moles de agua o de etanol, pero lo importante es que este dB, la variación, va a ser una disminución o va a ser un aumento. Disminución significa que es negativo y un aumento significa que es positivo el dB, ¿verdad? Mientras uno disminuye, el otro aumenta y viceversa. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el neto igual a 0. Entonces tenemos en este ejemplo que si el volumen molar parcial del agua aumenta en un cierto intervalo de composiciones, en ese mismo intervalo de composiciones el volumen molar parcial del etanol disminuye. Cuando el del agua disminuye, el volumen molar parcial del etanol aumenta, ¿cierto? Entonces el volumen molar parcial del etanol y el del agua no son independientes entre sí, ¿verdad? Sus variaciones tienen que responder a este neto. Y como es un sistema bicomponente, cuando uno disminuye, el otro tiene que aumentar. Si tuviéramos tres componentes, eso ya puede ser distinto, porque dos pueden aumentar y uno puede disminuir, ¿verdad? Tenemos mayor posibilidades. Pero en este caso lo podemos ver con mayor claridad. Si uno aumenta, el otro disminuye. Vale decir, no pueden variar aleatoriamente las propiedades molares parciales. Aquí lo estamos, insisto, los estamos viendo para el volumen molar parcial, pero lo podemos ver para la energía libre molar parcial, lo podemos ver para la entalpía molar parcial, es decir, para todas las propiedades molares parciales. Y eso es lo que nos dice la ecuación de Gibbs-Dunham, ¿verdad? Esta ecuación a temperatura y presión constante, ¿verdad? Que cada una de las propiedades molares parciales no puede variar independientemente. ¿Hay alguna consulta? ¿No? Sí, aquí tengo una consulta en el chat, creo. Ah, no, me dice Isidora que no hay consulta. Bien, entonces si no hay consulta, quedamos hasta aquí en la clase de hoy, ¿verdad? Y la próxima clase, el miércoles, comenzamos a ver actividades y coeficientes de actividad. ¿Ya? Que estén muy bien y que tengan una buena semana. Hasta luego.